Otro es el psyllium. El psyllium ha sido evaluado en múltiples ensayos comparándolos con placebo y ha mostrado una mejoría estadísticamente significativa en la frecuencia defecatoria. ¿Sí? Está mayormente probado su uso en la constipación. En recetas de cetogénica de masas como la goma guar también el psyllium está siendo usado para mejorar las texturas y dar mayor esponjosidad, y hoy por hoy uno lo puede ver en varias recetas incorporado. Hay que tener cuidado ya que la ingestión del producto sin una cantidad suficiente de agua puede generar asfixia, así que es sumamente importante que siempre esté acompañado por agua o en una preparación. La recomendación de la Agencia de Medicamentos Europea es de 2,5 a 40 gramos por día, sin exceder nunca por toma los 13 gramos. Esto es como para tener de parámetro como uso terapéutico en una constipación. En diarrea también se puede ver que hay indicaciones, pero es menor la evidencia. Lo que tenemos que ver es qué opciones comerciales podemos conseguir y tener en cuenta si también está aportando hidratos de carbono y no sea psyllium solamente lo que tenga el producto. Yo hoy por hoy lo he visto en dietéticas y se está vendiendo también por internet en forma de semillas o molido, así que creo que se va a ir aumentando su uso y también las familias consultan, ya que lo ven en recetas. El kéfir, como alimento probiótico en este caso, el kéfir es un fermento que se hace a base de agua o de leche. En la Argentina es de preparación artesanal, lo cual nos dificulta un poco poder conocer su composición química exacta y saber qué cantidad de hidratos de carbono puede tener residual de la fermentación. En el caso de la leche puede haber algo de lactosa que todavía no se terminó de fermentar, y en el caso del de agua, azúcar, porque se hace a base de azúcar. Y también tener en cuenta que producto de la fermentación también va a haber etanol, va a haber alcohol. Entonces, esos porcentajes es importante conocerlos si se va a trabajar con un kéfir hecho de manera artesanal, pero me parece que es algo que también puede llegar a ser útil como para aportar a la salud gastrointestinal de estos pacientes, y es un alimento que es un fermento gratuito porque se comparte y puede ser una buena idea pensar en su incorporación, siempre y cuando no nos modifique el aporte de hidratos de carbono en la dieta. Y el chucrut, que es un alimento súper fácil de hacer también en casa, es un alimento fermentado, con lo cual también va a aportar probióticos y fibra con un bajo aporte de hidrato de carbono. Así que esto también como para tenerlo en cuenta, si a algún paciente le puede gustar. Cada 100 gramos aporta 1,4 de hidratos y casi 3 gramos de fibra, además de que aporta probióticos, ¿sí? Porque está fermentado, con lo cual puede ser un buen alimento también a tener en cuenta. Bueno, la idea de esta charla tenía un poco que ver esto de los manejos que nos encontramos en los pacientes con problemas gastrointestinales, pero también al menos para nosotras fue súper productiva y nos hizo pensar un poco más en la salud intestinal de los pacientes, de que sobre todo en pacientes que van a hacer la dieta a largo plazo, pensar en la salud de ese intestino y tratar de que el objetivo de la dieta, ya tenemos el cumplido que es el de mejorar su epilepsia, poder sumar este objetivo de hacerla lo más saludable posible y lo mejor para la microbiota con estos detalles de tener en cuenta ciertos alimentos que por ahí, al menos hasta el momento, por ahí no los considerábamos tanto, empezar a tenerlos presentes y sobre todo el aporte de fibra me parece súper importante. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí dejo la bibliografía también usada para la charla,
Y lo que vamos a hacer ahora es volver a compartir las preguntas que hicimos al inicio, las van a volver a responder y así podemos comparar a ver si hubo cambios luego de las presentaciones. Así que les damos unos minutitos como para que puedan responderlas y luego vamos a cotejar con las primeras a ver qué cambios hubo luego de las charlas. Ahí están votando. A ver si prestaron atención. Esperamos. Ahí cerramos. Bien. Rocío, ¿querés comentar los resultados de la encuesta? Dale, vamos a comentarlos entonces. En la pregunta 1, que creo que está en el inicio, ya la respuesta había sido esta, ¿no? En un paciente que inicia dieta clásica vía oral y presenta vómitos, ¿cuál consideraría que es la causa principal? El 97% respondió hipercetosis, el 3% gastroenteritis y sí, la respuesta era la hipercetosis que puede llegar a darse en el inicio, sobre todo en el paciente que por ahí no empezamos de forma progresiva, puede pasar, o en algunos casos nos ha pasado también si bien empezábamos de forma progresiva, el paciente tolera ratios bajos y eso solamente lo podemos saber empezando la dieta, no lo podemos saber de antemano y bueno, puede pasar que presenten vómitos por la hipercetosis. De ahí que lo que tenemos que hacer es reducirla, ya sea bajando el ratio, lo que podemos implementar es algunas tomas de jugo de fruta, de jugo de naranja, como para reducirla la cetosis y regular al paciente. La número 2 era el paciente que está en dieta cetogénica con un control total de crisis y recibe fórmula 4A1 por sonda, tiene vómitos, distensión abdominal, y acá veo que sí, cambió, ¿no? En primer lugar, y era la idea esa, considerar fraccionar las tomas y no disminuir el ratio cetogénico, justamente por esto, porque está teniendo un control total de las crisis, con una relación 4:1, entonces antes de tocar la relación de la dieta, el ratio de la dieta, vamos a probar fraccionando las tomas, a ver si mejora, y luego en todo caso podemos considerar disminuir el ratio, pero siempre prioricemos el mantener el efecto terapéutico de la dieta. La número 3, un paciente en dieta clásica por vía oral tiene constipación. Acá creo que también todos habían, la mayoría respondido al inicio, agregar TCM y fibra, y sí, es nuestra opción primera, más que disminuir el ratio o fraccionar las comidas. Fraccionar las comidas no va a tener impacto en la constipación, y disminuir el ratio, bueno, por esto mismo que decíamos, ¿sí? Vamos a tratar de mantener lo máximo que podamos el ratio con el que el paciente está siendo estable. Y pensar siempre primero en estas otras estrategias antes de modificar el ratio. Si vemos que no mejora, y sí, por supuesto, vemos el ratio. Y la última, que acá sí hubo cambio, porque muchos habían dicho vegetales de hoja, si mal no recuerdo, aportan más fibra y se podrían incorporar, semillas de chirlina, sí, definitivamente, que vieron que
que tenían una buena relación fibra-hidrato, podemos estar aportando más fibra y poco hidrato con las semillas, así que es un alimento que debería estar en lo posible diariamente en la dieta cetogénica de los pacientes. Bueno, muy bien. Ahora arrancaríamos entonces con las preguntas, ¿verdad? Exactamente, sí. Vamos a darles primero las gracias por las excelentes exposiciones de las dos. Sé que tuvimos algunas dificultades con el audio de Julia. Quería comentarles que esta presentación se va a subir a 2 plataformas. Una es a la página web de ViLife, que es www.b-life.com.ar, y a la página de YouTube, que es Cetogénicos B-Life. Así que vamos a tratar de mejorar ese audio para que puedan volver a escucharlo y disfrutar de estas excelentes charlas. Así que bueno, les empiezo a leer las preguntas. La primera es si descuentan fibra de los alimentos o calculan carbohidratos totales. Bien, buenísimo eso porque era algo que quería comentar en la charla, pero bueno, por no anotármelo en el Power me lo olvidé. Esto es para tener en cuenta y en la Argentina, con el Código Alimentario Argentino, cuando vemos los alimentos, los rótulos de los alimentos o incluso la información que tenemos en las bases argentinas de composición química, el dato de hidrato de carbono que estamos viendo es el de hidrato de carbono disponible, con lo cual el dato de la fibra está aparte y no es no hay que restárselo al de hidratos de carbono, ¿sí? Esto es una diferencia importante porque en Estados Unidos, por ejemplo, si leemos información de allá, es distinto, justamente allá siempre hacen hincapié en esto de que al hidrato de carbono hay que restarle los gramos de fibra, y no, porque allá el dato que toman es el de hidrato de carbono total, y de ahí sí se desprende la fibra, y por eso lo restan para tener el hidrato de carbono neto o el hidrato de carbono disponible. Acá en Argentina ya lo que nosotros leemos en los rótulos, el dato de hidrato de carbono es el dato de hidrato de carbono neto o disponible, con lo cual es el hidrato de carbono con el que contamos. La fibra es un dato aparte, así que eso para tenerlo en cuenta siempre al evaluar rótulos o bases de composición química. Ojo también con eso porque por ahí usamos datos de composiciones químicas de USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en donde por ahí está informada distinta los valores de hidratos y fibra, y son por ahí números que a uno le parecerían mínimos de diferencia, pero en una dieta sí nos podrían cambiar muchísimo la ecuación, así que a tener en cuenta eso. Bien. Otra pregunta es, ¿qué estrategias tienen para evitar que un paciente con un trastorno gastrointestinal acuda a la guardia sin suspender el tratamiento? Juli, contestás. ¿Vos esa? En realidad nosotros a todos los pacientes cuando inician les entregamos una planilla que dice qué hacer para que presenten en la guardia al momento de ingresar, donde detallamos qué cosas no puede recibir el paciente para no salir de cetosis, como el suero glucosado, jarabes o medicación con elevado aporte de hidratos. Y se detalla ahí cuántos gramos de hidratos tiene el paciente por día, como para que en el momento de utilizar alguna medicación o algún suero lo consideren como máximo para ese paciente. Porque muchas veces nos pasa, sobre todo si ingresan deshidratados, que en general se coloca un suero fisiológico, pero también muchas veces con la medicación se pasa glucosa y además de la gastroenteritis agregamos un aumento de trigo. Así que en general con esa planilla nos manejamos y además tienen nuestros teléfonos y en general los médicos de guardia nos avisan que está este paciente en la guardia, sea en el hospital que ingrese. Y con respecto cuando no consultan a la guardia, pero si el paciente tiene una intercurrencia, también solemos entregarles y charlar bastante con respecto a estas complicaciones de no disminuir la relación cetogénica que el paciente tenía o no aumentar los hidratos que habitualmente recibía,
sino que por ahí disminuir las cantidades, si hay intolerancia digestiva, las cantidades de alimento que recibe, pero manteniendo la relación cetogénica que venía recibiendo previamente. Bien. Dice, espesar la fórmula cetogénica en caso de reflujo gastroesofágico. Dicen que se nombró una harina cetogénica si la misma se agrega a la fórmula, y en otra pregunta había también que preguntaban qué era la harina cetogénica. Sí, yo